de todo y no es una canción. Sí. A pesar del ataque del día de hoy, que es 28, ¿no? Que ya sabemos que está vencido. Es que toda esta zona se pone dura por eso. Bueno, vamos a continuar con nuestro discipulado de líderes. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Porque el hecho de que estén aquí quiere decir que son victoriosos. Amén. Ayer decía, no sé si ayer lo dijo, pero ayer lo veía. Decía el Papa, qué tremenda herejía. Decía que la mayor derrota de Jesús fue la cruz. ¿Sí lo llegaron a oír o sí lo vieron? Dijo ayer que acá anda de gira que la mayor derrota de Jesucristo fue lo que pasó en la cruz. O de otro Jesucristo. Manita, perdón. Sí. Pues sí. Pero debemos entender que el contrario, la mayor victoria fue en la cruz. Porque ahí fue donde tú y yo pasamos de muerte a la vida, de ser esclavos a ser hijos. Amén. Bueno, hemos estado viendo acerca de lo del discipulado y antes de continuar se había quedado pendiente una palabra que el Señor había dado y el hermano Mario va a explicarnos conforme a lo que el Señor le dio en el método inductivo de lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Entonces, hermano Mario. No mareado. Está largo el tema. Gloria a Dios, hermanos. El Señor siempre nos habla y nos habla con un propósito. ¿Cuántos saben que nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros? Pues precisamente por eso es que en estos días de ayuno, de oración y ayuno, nos está dando palabra, la cual ha sido confirmada entre los hermanos, sea mi pastora y apóstol Marta, hermano Daniel, pastor, y no sé, dentro del ayuno que todos se supone que hemos hecho, también les ha hablado el Señor al respecto de cómo se encuentra el cuerpo de Cristo. Entonces, ya nos había dicho ciertas cosas, permítanme un tantito. Ya nos había estado inquietando el Señor con ciertas cosas y lo hace para que reflexionemos. No nomás nos da palabra para que engordemos nuestro intelecto, sino para que discernamos en el Espíritu lo que quiere decirnos. De tal manera que nos ha estado hablando ya desde tiempo atrás, no solo aquí, sino también en Mérida y en las demás congregaciones que el Señor ha levantado, porque la cobertura es misma. Y el Señor me dijo en el mes de agosto
el día 12 me dice, unidad perfecta. Y la unidad perfecta me decía, hay que orar, o estén orando, para que el Espíritu Santo los unifique en la revelación y en la interpretación de la palabra para estos tiempos escatológicos. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos escatológicos? ¿Amén? ¿Es casualidad lo que está sucediendo? ¿Es casualidad que este demonio llamado, no sé cómo se llama el Papa, pero bueno, diga estas cosas, estas herejías, y que la gente por la ignorancia hasta le aplaude? Pero sabemos a los que estamos en Cristo, esas cosas fueron dichas por Jesucristo, fueron profetizadas por el Señor y se están cumpliendo. Entonces me decía, para estos tiempos escatológicos, porque no es con carne ni sangre, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros caminos, sino con su Santo Espíritu. El mundo, me decía, creyendo ser sabio, se ha hecho necio. Y dice, y me decía al día siguiente, el mundo está tendiendo redes, pero lo que no sabe es que son para sí mismos. Amén. Salud. Entonces, el Señor nos está empezando a preparar, nos está hablando de muchas maneras. Y ahorita el pastor cantaba al principio un canto de adoración, donde precisamente, en casualidad, el Señor nos está hablando y nosotros tenemos que estar atentos. Dice, llorar como un niño, no puedo estar en tu presencia sin escucharte hablar, sin llorar como un niño. Entonces, el anhelo interno de nuestro espíritu, porque muchas veces lo declaramos, mas no estamos conscientes, es de que precisamente debemos pasar tiempo con el Señor, escuchar su voz. Y en eso que les acabo de leer, pues precisamente nos llama a la unidad, a esa unidad perfecta, el cual el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 23. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 23, él estando orando al Padre por sus discípulos, no solo los que en ese tiempo le fueron entregados, sino por todos aquellos que, como en este tiempo se está cumpliendo, oraba también por aquellos que serían añadidos por la palabra de él en nosotros. Entonces decía en este versículo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en su unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, no es casualidad lo que está sucediendo en este momento. Y me decía hace 2 semanas, que es necesario que pongamos atención. Y me daba como base el Salmo 32. Milton, ¿me puedes ayudar tantito, por favor? El Salmo 32, versículo, sí, versículo 8. Y de acuerdo a la enseñanza que el pastor nos ha dado, yo sé que no todos la recibieron en ese tiempo, porque no todos estaban aquí, un método inductivo, el cual nos motiva o nos conduce a profundizar. Y al profundizar nos damos cuenta de varios propósitos por lo cual el Señor quiere que nosotros escudriñemos las Escrituras. Somos líderes,
como líderes, ¿en qué parte del rebaño vamos nosotros? ¿Atrás? ¿En medio? Vamos adelante, ¿verdad? Entonces, si sabemos la ubicación que tenemos nosotros, entonces tenemos que ir adelante, tenemos que ir escudriñando la palabra para que entonces esta surta el efecto por el cual el Señor la da. Amén. Acuérdense que no puede regresar vacía la palabra. Y entonces vemos en la versión Reina Valera que dice, te haré entender. Fíjense cómo está diciendo el Padre, te haré entender. ¿En qué tipo está? ¿Está en presente? Está en futuro. ¿Sí? Pero acuérdense que el Señor es un presente continuo. Pero para nosotros es una enseñanza que el Señor nos está adelantando porque quiere que empecemos a poner atención a lo que nos está diciendo. Amén. Se te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Fíjense, futuro, presente y futuro nuevamente. Amén. Y para que nos vayamos nosotros moviendo en el discernimiento, vamos a leer lo que dice este mismo salmo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y ahí dice, te aconsejaré, te guiaré por el mejor sendero para tu vida y velaré por ti. ¿Se fijan cómo nos va metiendo con más profundidad? Por eso es importante, y el pastor nos ha recomendado mucho eso, que no nos conformemos con una sola versión, sino que escudriñemos su palabra, si es posible, con 3 o 4 o más versiones, sin perder el objetivo que tiene la Reina Valera, porque algunas son paráfrasis y a veces se salen del objetivo. Pero nosotros debemos discernir eso del Espíritu y cuidar siempre el contenido. Y la versión, traducción del lenguaje actual, dice, te voy a instruir. ¿Ya se fijaron? Otra palabra. Te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y cuidar siempre de ti. Ahí nos va dando más palabras en profundidad. En la versión, la Biblia de las Américas, dice, te haré saber y te enseñaré el camino que debes de andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Entonces estamos usando 4 versiones. Dicen lo mismo, pero utilizan palabras cada una específicas. Si vemos esto nosotros, tenemos en la Reina Valera 3, en la NTV 3, en la TLA 3 y en la LBLA 3. Yo escogí 3 de cada una, las que para mí eran básicas, más ustedes pueden escoger otras complementarias. Por eso este estudio no está cerrado. Este estudio está para que se enriquezca con la profundidad que cada uno de ustedes en el Espíritu les lleve. Entonces, a esto nosotros le llamamos, dentro de este versículo, le llamamos palabras clave. ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos aquí? No se preocupen mucho por estarlo apuntando. Les vamos a regalar una hojita en Excel con todo el contenido. Mejor es poner atención. ¿Amén? Y tenemos en la RBR, tenemos entender, camino y fijar como palabra clave. En la NTV tenemos aconsejaré, sendero y velaré.
aunque ahí se puso el velaré encima, pero es aparte. En la TLA dice instruir, portarte y cuidar. En la RBLA dice saber, camino, pues solamente para camino, la RBR, la RBA. Todas las demás palabras son diferentes en cada. Y nosotros significado el diccionario de la R de la Real Academia Española. ¿Amén? ¿Sí estamos aquí? Y dice, para la palabra entender de la RBR, dice, entre varias acepciones que tienen, estoy poniendo una, la que para mí me satisfizo más. ¿Amén? Pero si ustedes van al diccionario van a encontrar más acepciones, más significados. Y dice, entender es tener una idea clara de las cosas. ¿Por qué el Señor nos llama a que renovemos nuestro entendimiento? Porque sin renovar nuestro entendimiento nosotros no podemos realmente captar el mensaje de nuestro Dios. El pastor nos ha dicho muchas veces, hay que saber leer entre líneas, porque hay cosas que no están escritas, pero se revelan. ¿Amén? Entonces, aquí dice tener idea clara de las cosas. Pero en la NBB dice aconsejaré, que es una palabra sinónima de entender, dice inspirar algo a alguien. ¿Amén? ¿Sí estamos bien? En la TLA dice comunicar ideas, conocimientos o doctrinas. ¿Sí? Entonces, estamos cuidando el mismo lenguaje. En la EBLA dice ser docto en algo. ¿Sí? Ser docto, ser maestro. Dice que el hombre es de pujante vigor. ¿Qué es de pujante vigor? El hombre docto, dice el libro de Proverbios. El Señor quiere que estemos bien enterados, que realmente conozcamos el fondo de todas las cosas. ¿Amén? Y para camino dice modo de comportamiento moral en la RBR. Tenemos que tener ese modo de comportamiento moral. Es una senda que vamos a seguir, como lo dice en la siguiente, en el NTV. Dice sendero. Es un procedimiento o medio para hacer o lograr algo. El Señor quiere que vayamos, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor quiere que entremos en perfección. Por eso nos marca el sendero. Nos dice, es el camino. Y la TLA lo muestra como portarse, cómo se debe uno de comportar. Y dice que es actuar o proceder de una manera determinada, como sufrir, como aguantar o como tolerar. Nosotros, el camino de Dios no es fácil, es difícil. Si nuestro camino secular fue difícil, o es difícil, pues el camino en Cristo es más. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir de lo mismo que sufrió el Señor Jesús, por lo cual nosotros podemos también tener la gloria del Señor, como dice su palabra. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, siempre y cuando suframos las mismas penalidades que Cristo, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Eso es la palabra. Somos líderes y la entendemos, sí o no. Entonces, aquí nos está marcando esa directriz. Fijar, de la Reina Valera, dice aplicar intensamente. O sea, estar totalmente concentrados. ¿Cómo estaba Jesucristo la noche de que estaba orando en el Getsemaní? Oraba intensamente.
tan intensamente oraba en esa comunión con el Padre que su sudor era como gotas de sangre. Con esa intensidad nosotros tenemos que fijar en las cosas, porque el Señor con esa intensidad está fijándose en nosotros. Amén. Dice la otra, el velaré, dice observar atentamente algo. Atentos, siempre concentrados. Dice cuidar, tener diligencia, atención en la ejecución de algo, o sea, no estar distraídos. Estar siempre diligentemente haciendo las cosas como el Señor nos lo marca. Y dice la LBLA, en puestos, dice situar a alguien o algo en un lugar adecuado. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha escogido y nos ha situado en el lugar adecuado? Esa es palabra del Señor. No es equivocación que estemos aquí. Hay muchas iglesias y muchas hablan quizá más bonito o sus instalaciones están más impresionantes. Pero la revelación del Espíritu no te la da en todos lados, te la da aquí donde te está plantando el Señor. Porque tú escuchas palabra en otro lado, sí, pero aquí te inquietó y allá por casualidad que ibas pasando y oíste una predicación, una parte de la palabra y dices, ay caray, ya me contestó el Señor lo que yo estaba preguntando o la incógnita que yo tenía. Así es de bello el Señor, así es de hermoso. Entonces, vamos ahora a ver lo que significa espiritualmente. Aquí es donde se iba significado espiritual, en la otra era significado de la Real Academia Española. Y aquí es como jugar con la concordancia, pero no toda la concordancia en las palabras te dice exactamente lo que el Señor te quiere decir. Por eso hay que leer la concordancia, discernirla y aplicar la que va en función de lo que nos está diciendo el Señor. Amén. Entonces, les vuelvo a repetir, esto se puede enriquecer tanto como ustedes quieran. Por eso es que nuestra intención es que dentro de este método todos profundicemos de acuerdo a lo que el Señor nos está hablando. Y por ejemplo, dice, para entender, en la RBR 60 dice, puse como los profetas y los apóstoles. ¿Por qué puse eso? Antes de los versículos. Porque los profetas y los apóstoles entendieron claramente lo que el Señor quería para sus vidas. No dudaron, dejaron todo por seguir al Señor. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuántos profetas hay? ¿Cuántos apóstoles o ministerios hay aquí? Vemos muchos. Todos aquellos que anhelamos el obispado, estamos aquí, tenemos que tener las ideas claras de lo que el Señor nos está diciendo. Y por eso, aquí, escojan el versículo que quieran en su Biblia y léanlo. A ver si estamos en concordancia con lo que el Señor nos está diciendo, de acuerdo a los significados que acabamos de ver secularmente. ¿Alguien quiere leer Isaías 41:22, por ejemplo, o Daniel 10:12, o el Salmo 32:9, o el 119:34? Escojan uno. Vamos a leerlo. Vamos a ver cómo nos está hablando el Señor. ¿Cuál es el significado espiritual que el Señor nos quiere revelar? A ver, ¿quién ya escogió uno? Estos no los traigo para predicar, porque no sé cuál quieren ustedes leer. A ver, hermana. Todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora.
El Señor nos está hablando ahorita, nos está haciendo entender ahorita. Amén. ¿Cuál vas a leer, hermano? 41:22. Con voz de trompeta. Vengan a explicarnos el pasado, vengan a anunciarnos el futuro. Si nos explican, entendemos. Si nos anuncian, entendemos. Amén. Hermana Leonor. Salmo 32:9. Fíjese nada más lo que dice el Señor. ¿Por qué quiere que entendamos? Y nos ejemplifica como el caballo o como el mulo. Necesitan ser empujados, o sea, le jalas el freno, le sueltas el freno, le picas las costillas y entonces camina, si no, no camina. O sea, no necesitamos que nos estén diciendo, ¿hiciste tu tarea? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no fuiste a tu discipulado? ¿Por qué no vienes a servir al diaconado? Porque no hemos entendido, somos como el caballo o como el mulo. Y si el Señor nos está diciendo, te haré entender, es porque realmente nosotros tenemos que escuchar lo que Él quiere decirnos. No podemos bastarnos con leer la palabra y pasarla, que se siga, y no entendimos lo que quiso decir. Esta es una clase de líderes, una clase donde debe haber preguntas y respuestas, donde el que está llevando la palabra o el que la está escuchando tiene que tener la respuesta a la duda de cada uno de los hermanos. Amén. No solamente el que está aquí la debe de contestar, la puede contestar cualquiera de ustedes. Todos tenemos preparados para que alguien levante la mano. Amén. Vamos a otro ejemplo. Fijar. Génesis 6:12. Aquí desafortunadamente no se desconfiguró porque ahorita lo que tenemos es camino. Y al pasarlo a esta versión, no sé si de computadora a computadora, los renglones se mezclaron. Pero vamos a ver camino. Génesis 6:12, Éxodo 18:20, Salmo 1:1. ¿Cuál quiere leer, hermana? Génesis 6:12. ¿Cómo estábamos antes? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A darnos una dirección. ¿Quién es el camino? ¿Qué camino debemos de seguir? ¿El de la corrupción? Entonces vamos a escuchar las prédicas del Papa. Nos quita toda mugre. Tal costumbre, dice mi apóstol. Entonces, nos lo ejemplifica como estábamos antes. Pero, gloria a Dios, que el Señor Jesús tiene cuidado de nosotros. Amén. Y cada día quiere que perseveremos más en esto. Éxodo 18:20. Adelante, hermano. Fíjense, estaba sacando al pueblo de Egipto, ¿no? Y la añoranza era que nos mostrara el camino que debíamos de andar. Se está corroborando que desde el principio tenemos un solo camino. ¿Uno quiere leer?
Esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que hay una bienaventuranza para aquel que va por el sendero correcto, por el camino correcto. Pues Cristo le está guiando, le está fortaleciendo, el Espíritu Santo lo lleva a todo camino de verdad. ¿No dice la palabra que nosotros fuimos hechos para andar en las buenas obras que de antemano Él dijo que anduviésemos? Entonces, ese es nuestro camino. ¿Qué dice Proverbios 2:9? Entonces entenderemos justicia, juicio y equidad y todo buen camino. El Señor siempre habla de que sus caminos son rectos y sus senderos justos. ¿No dice así? Entonces, es ahí donde nosotros nos tenemos que encaminar. ¿Qué dice Juan 14:16? Para que esté con vosotros para siempre. O sea, Él siempre nos va a estar guiando. ¿Amén? Así es. Entonces, el Señor siempre nos quiere sorprender con cosas grandes y maravillosas. Pero nosotros también tenemos que sorprender al Señor. Nosotros, como aquellos que le dijeron, como el centurión cuando le dijo a Jesucristo, no es necesario que tú vayas, solo di la palabra y mi siervo sanará. El Señor Jesucristo dijo, wow, de cierto os digo que ni en todo Jerusalén he hallado tanta fe como en este hombre. El Señor Jesús fue sorprendido. Cuando la viuda le dijo, Señor, sana a mi hija, dijo, no es bueno darle el pan a los perrillos. ¿Qué le contestó la viuda? Aún, Señor, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¡Wow! Tu fe te ha salvado. ¿Verdad? Hágase como tú dices, dice el Señor. Entonces, así quiere el Señor que lo sorprendamos también nosotros. No solamente tenemos que estar esperando a ver qué nos da el Señor, sino en nuestro caminar, en nuestro ministerio, tenemos que hacer más cosas, ir a más. Amén. Lucas 22:44. Eso corresponde a fijar. Adelante. Y estando en agonía, él estaba completamente concentrado en el Señor. No perdía un segundo en esa comunión. Por eso su camino fue perfecto. Y sigue siendo y lo será siempre. Amén. Porque él no hablaba nada que no fuera o que no viniera del Padre. Él no hacía nada que no viniera del Padre. Él siempre seguía las instrucciones del Padre. Amén. Entonces, así nosotros tenemos que estar siguiendo lo que el Señor nos dice. En la NTV aconsejaré, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, 3:16, Proverbios 1:5, 3:16, Isaías 19:16, Romanos
11:34. ¿Cuál quieren escuchar? ¿Cuál quieren leer? ¿Cuál quieres leer? Proverbios 1:5. El entendido, nuevamente el entendimiento ahí. El entendido pedirá ¿qué? Consejo. Tenemos nosotros que confirmar las cosas que el Señor nos dice, porque muchas veces son emocionales, más cuando se confirman por otra persona, otro ministerio u otro hermano, entonces ya toma sentido lo que nos está diciendo el Señor. Por eso siempre debemos de pedir consejo. ¿Qué hacía el rey David? Iba, se fortalecía en su palabra, consultaba al Señor y el Señor le daba la victoria. El rey David ya no salía en la preocupación de que ganaré o perderé. Él ya iba con la seguridad de la victoria. ¿Quién puede repetir el versículo de la seguridad de la victoria? Hermano Toño, usted que se lo sabe. ¿Cuál es la seguridad de la victoria? ¿Qué dice? Para que podamos soportar. Gloria a Dios. Entonces, tenemos la victoria, como lo decía la hermana. ¿Cuál otro quieren leer? ¿La hermana Sandra? 3:16. A ver, me perdí un poquito, no la alcancé a escuchar, hermana. Creo que me perdí en ese versículo. Creo que me perdí porque, como lo transcribí, porque lo tenía todo en Excel, y de Excel pegué, pero aquí lo tuve que transcribir, igual me equivoqué en ese versículo, pero bueno, sigamos en lo mismo. Leamos otro. Isaías 9:16, ¿quién lo quiere leer? Hermana Leonor. Ahí viene la palabra instruir, aconsejar. Amén. Sí, hermana Leonor. ¿Quién puede aconsejar a nuestro Dios? Antes Él es el que nos aconseja a nosotros. Él es perfecto. Dice su palabra que contra Él no hay ni proverbio, ni consejo, ni nada. ¿Amén? ¿Sí, hermana Sandra? ¿Es el 17, hermana? Ajá. Amén. Entonces ahí le cambiamos ese. Ahí se me fue el dedo. Amén. Vamos a ver sendero. Salmo 23:3, Proverbios 4:18, y no sé si Efesios 5 corresponde a velaré, pero bueno, ahorita lo vemos. Salmo 23:13. Siempre nos va a guiar por sendas de justicia. Amén. ¿Sí, hermana Leonor? Nuestra senda es esa, nuestro caminar es ese, llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Amén. A la perfección. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Vamos en caminito.
nuestra luz va resplandeciendo. Amén. Efesios 5:1. Sed pues, ese es nuestro camino, sed imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Es nuestro sendero. Velaré. Tiene muchos. Salmos, Proverbios, Mateo, Marcos, Lucas, Corintios y Pedro. ¿Cuál va a leer? Mateo 24:42. Amén. Entonces tenemos que estar nosotros siempre, ¿cómo nos quiere encontrar el Señor? Velando, ¿verdad? Velar significa, ¿qué hemos dicho que significa? Mantenerse despierto, pero según el significado que pusimos ahí, decía estar siempre atento. Amén. Entonces, así mismo el Señor nos lo dice ahorita. ¿Cuánto quieren leer? 25:13 de Mateo. Refrigerio. Sí, la palabra siempre que llega a tiempo, la palabra que viene siempre en el camino por el que queremos andar, siempre trae ese sendero, ese refrigerio para nuestro cuerpo. Amén. Y no, refrigerio para nuestros huesos y medicina para nuestro cuerpo, dice. Hermano José Luis. 26:41. Está dispuesta. Más la carne es débil. Así es. Entonces tenemos que estar siempre atentos, siempre velando porque la palabra del Señor nos inquiete para ir, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Amén. ¿Alguien más quiere leer? Estar firmes en la fe, velad y estar firmes en la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar firmes en lo que el Señor nos dice, nuestros ojos siempre puestos en Él. Amén. ¿Alguien más? ¿O otra versión? ¿Nos vamos a la otra versión? A la TLA. Instruir. Segunda de Timoteo 3:16. Esa todos nos la sabemos. Tito 2:1. La palabra de Dios es eficaz para instruir, ¿verdad? Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa es nuestra instrucción. ¿O hay alguna otra instrucción? Sino la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas, pero solamente la del Evangelio de Cristo es la que nos nutre, la que nos llena, la que verdaderamente nos guía a toda buena obra. Y dice portarte. Carta a los Filipenses 3:17, a los Tesalonicenses en la primera 1:6, 2:4 y Hebreos 6:12. ¿Voy muy rápido o vamos bien?
Amén. Si nosotros somos flojos o perezosos, ¿cuál es nuestro comportamiento? Como el del mulo y el caballo, dice, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre perseverantes. Amén. ¿Alguna otra? ¿Quieren leer de aquí? Fíjense, seáis imitadores de mí, según el ejemplo que tenemos de nosotros. El apóstol Pablo, ¿a quién imitaba? A Cristo, ese era su comportamiento, ¿verdad? Ese mismo tiene que ser nuestro comportamiento. Siempre es ser imitadores de aquellos grandes hombres que el Señor ha levantado. ¿Cuántas mujeres quieren ser como mi apóstol y pastora? A ver, levanten la mano. Dije mujeres, ¿eh? Gloria a Dios por la vida de nuestro apóstol y pastor. Pero ¿cuántos quieren ser como mi pastor o como el apóstol Roberto o como otro gran varón que el Señor ha levantado? ¿Cuántos varones quieren ser así? Entonces, nosotros, si ellos imitan a Cristo, nosotros también debemos imitarlos a ellos. Amén. Son dignos de imitar. Amén. Hebreos 6:12, ¿quién lo quiere leer? ¿Ya lo leyeron? Ah, bueno, pasemos a la otra. Proverbios 27:23. Cuidar. Adelante, hermano. Las riquezas no son eternas, el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso cuida bien tus rebaños. Entonces, ¿cómo está el Señor? Que su palabra, el sol y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Hay cosas que se van a perder, pero si nosotros tenemos cuidado de nuestra salvación, tenemos cuidado de nuestros hermanos, tenemos cuidado de las ovejas, entonces, así como nos cuida el Padre a nosotros, nosotros estamos imitando al Señor y estamos cuidando a nuestras ovejas. Amén. LBLA. Saber. Está Salmo, está Proverbios, está Mateo, está Juan y Hechos. Timoteo también, 3:1. ¿Cuál quieres leer? No te escuchamos, hija. Oirá al sabio y aumentará su saber. Y el entendido adquirirá consejo. Palabras sinónimas, amén, como ya las estamos viendo. Sí, me pude haber equivocado. A lo mejor es 135. Perdón, sáltenselo. De hecho, la idea primaria era exponer una hoja de Excel y darles copias a todos ustedes, pero no fue posible así. Entonces, las copias se las vamos a dar. Ahí sí venían los versículos realmente correctos. Mateo 13:11. O sea, a nosotros el Señor nos ha dado la gracia de saber los misterios del reino de Dios y al mundo se los ha dado. Por lo cual el Señor Jesús les decía, te alabamos Padre, porque a ti te ha placido darnos a revelar estas cosas a los pequeñitos y no a los débiles y fuertes. Amén. Entonces, ahí está cumpliéndose el por qué nosotros tenemos, o por qué el Señor quiere que sepamos. ¿Cuál otro quieren leer? Hechos 17:20. Trae a nuestros oídos cosas extrañas. El Señor nos ha dicho
que lo que Él quiere, la revelación del Espíritu solamente viene a los que han alcanzado madurez y sabiduría. Sabiduría no de este mundo, sino sabiduría eterna, porque la sabiduría de este mundo muere juntamente con los reyes de este mundo. Ahí está el por qué tenemos nosotros que crecer, que tenemos que saber. ¿Amén? ¿Qué otro quieren leer? Segunda carta. A ver, ¿cuál vas a leer, hermano? Juan 16:13. Que habrán de venir. Amén. Entonces, gloria a Dios porque el Espíritu Santo siempre nos va a estar guiando a todas las cosas que hay que venir. Adelante, hermano. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Estamos viviendo los postreros. Y el Señor, ¿desde cuándo nos advirtió eso? Amén. ¿Cuál otra quieren leer? ¿O nos brincamos a puestos? Carta a los Hebreos 12:1 y 2. ¿Quién la quiere leer? Derredor. Puesto. Amén. Entonces, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en nuestros discípulos. Amén. ¿Por qué? Porque así el Señor tiene sus ojos atentos hacia nosotros. Yo no entendía el momento en que me dio esta palabra el Señor. Yo, pues, conocía el versículo de memoria, me lo sabía ya. Esto hace como 1 año y medio nos lo dio, ¿verdad, hermano Daniel? Entonces, pues solamente lo tenía en el conocimiento de mi mente, mas no lo he bajado a mi corazón. Y para mí está muy rico, pero aún hace 2 semanas que me lo dio, seguía dando vueltas a mi cabeza cada día, de que me estaba diciendo el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de seguir, de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y lo seguía leyendo, oraba al día siguiente y lo volvía yo, Señor, tú dijiste que me harás entender, que me mostrarás el camino que debo de seguir, que fijarás en mí tus ojos. Señor, ¿qué me quieres decir con todo esto? ¿Qué me quieres decir con todo esto? Y así le repetía día con día, ¿qué me quería decir con esto? Y resulta que en estos días de ayuno y de oración, el día 25, el viernes precisamente, me puso a escribir. No les voy a leer todo, hermano, porque pues es muy largo. La verdad es tema de una predicación. Pero les voy a dar unos puntitos que el Señor me decía. ¿Por qué? Porque estábamos orando por la unidad del cuerpo.
El Señor vela por la unidad del cuerpo. Al principio leímos el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 23, de esa unidad perfecta que quiere el Señor. Entonces, estando en oración, estando pidiéndole precisamente por la unidad del cuerpo de Cristo, el Señor me cuestionaba muchas cosas. Me mostraba cómo quiere el cuerpo de Cristo, cómo es lo que Él ha dicho y cómo lo ve ahorita entre nosotros. ¿Cuántos de aquí somos parte del cuerpo de Cristo? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí está fuera del cuerpo de Cristo. Pero ahora, en los cuestionamientos de cómo estamos delante de Dios, me decía, ¿cómo vive el cuerpo de Cristo? ¿Cómo está viviendo el cuerpo de Cristo? ¿Está realmente en esa unidad perfecta? Y me decía cosas que parecen básicas, pero que a veces se nos olvida. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? Lo sabemos, pero si nosotros nos damos cuenta que un cuerpo obedece, o sea, a la cabeza, yo me estoy moviendo no porque quiera, sino porque la cabeza está ordenando a mis pies y a mi boca ejercitar sus funciones. ¿Cómo está el cuerpo de Cristo? ¿Cómo está viviendo el cuerpo de Cristo? ¿Realmente está guiado por la cabeza? No me contesten ninguna de las preguntas que yo les estoy haciendo. Solamente reflexionen en ellas. Y dice, ¿qué parte es cada quien del cuerpo de Cristo? No habla de órganos, habla de funciones. ¿Cómo estamos desarrollando nuestras funciones? ¿Realmente dirigidas por Cristo? ¿Quién es Cristo o representa a Cristo entre nosotros? Pues nuestro apóstol, nuestro pastor son los que nos dan la guianza. ¿Nos estamos obedeciendo? ¿Nos estamos sujetando a ellos? ¿Realmente damos honra a Dios a través de nuestro comportamiento con ellos? ¿O solamente seguimos siendo los emocionales, pero no hacemos? Entonces, ¿realmente estamos nosotros cumpliendo con nuestra función? ¿Con qué está comprometida la cabeza del cuerpo? Me decía. ¿Quién es la cabeza? ¿Con qué está comprometido Cristo? Con hacer la voluntad del Padre. Nosotros estamos como miembros del cuerpo bien concertados por medio de las coyunturas para hacer la voluntad de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, que es Cristo, que dice que está aquí. ¿Estamos así? Entonces, ¿quién es nuestra coyuntura? ¿Quién es el que nos une? ¿Quién es el que realmente nos hace funcionar? ¿No es el Espíritu de Dios? El que nos lleva a hacer lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios, hermanos, dice cómo debemos de ser. Y también dice cómo no debemos de ser. Como miembros del cuerpo de Cristo, ¿estamos de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Quién es el verbo? Cristo es el verbo. Y luego me decía, ¿son voluntarios los movimientos de tu cuerpo? ¿Cómo nos movemos voluntariamente? ¿Realmente nuestra voluntad está en hacer lo que se nos ordena? El Señor quiere la voluntad perfecta del cuerpo. Y luego me decía, ¿la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Sigues con las luchas internas? Y me llevaba a recordar cómo estaba el reino del norte y el reino del sur. ¿Cómo estaban, hermanos?
Todo era el pueblo de Dios, eran las 12 tribus de Israel. ¿Cómo estaban? Estaban en guerras intestinas, en guerras internas. Se peleaban los del norte con los del sur. Tenían que estar atentos con lo que pasaba afuera. En lugar de que se lucha afuera con los pueblos que los querían someter, se estaban peleando entre ellos. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Que se debilitaran. ¿Y qué pasó? Fueron absorbidos 10 tribus del norte de Israel, sometidos por un imperio, por el imperio asirio. Se perdieron. Por eso cuando Cristo fue con la samaritana y le dio palabra, le dio profecía, y la samaritana se maravilló y fue por todos sus parientes y dijo a gran voz que había encontrado al Mesías. ¿Cómo estaba aquel tiempo? Los judíos se llevaban con los samaritanos. No los escucho. ¿Y por qué Cristo fue con la samaritana? Porque era el reino del norte, era la tierra prometida, la cual había que recuperar. ¿Dónde evangelizó Felipe? A ver, hemos visto Hechos. Él evangelizó toda Samaria. ¿Por qué? Porque entendía que era la voluntad de Dios en toda la tierra prometida. Ahora, ¿nosotros somos o no somos la tierra prometida? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacer? ¿Seguir en guerra entre nosotros o internamente entre nosotros? ¿Que no nos ponemos de acuerdo ni nosotros mismos? Esa comparación entre el reino del norte y el reino del sur nos refleja exactamente el estado del cuerpo que el Señor ve de nosotros, más no es el que quiere. Él quiere que estemos unidos. Decía, no pueden con su impuntualidad. No cumplen sus compromisos que han hecho conmigo. Mucho menos los del mundo. Si en el mundo quedan mal, es porque están quedando mal conmigo. Porque la bendición viene de mí. ¿Quieres que te vaya bien o queremos que nos vaya bien en nuestras tareas seculares? Pues primero tenemos que estar bien con Cristo. Entonces, por eso te haré entender, te enseñaré el camino. Y luego me decía, solo hacemos lo básico. Solo hacemos actos de presencia. Solo declaramos los versículos, más estamos muy lejos de vivirlos. Fíjense cómo me estaba llevando el Señor, cómo me está haciendo sentir el Señor. Solo los declaramos, somos emocionales. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A la hora de decir, a ver hermano, te necesitamos. Híjole, es que no puedo, hermano. Es que es mi único día para descansar, para levantarme tarde, hermano. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, écheme la mano, véngase, vamos a hacer esto. No, hermano, no tengo tiempo. Declaramos muchos versículos, hermanos, que no estamos viviendo. Somos como un metal que resuena solamente delante de Dios. A veces entre nosotros mismos perdemos la confianza
de nosotros. ¿Por qué? Porque mostramos lo contrario a lo que decimos. Y entonces el Señor ve un cuerpo que no está bien concertado, pero que Él anhela, que quiere que esté bien concertado. Hacemos votos de consagración, hace rato lo decía el pastor, no es casualidad lo que dijo el pastor, aquí está. Hacemos votos de consagración y después de haberlos hecho, reflexionamos, chispas, ¿para qué me comprometí? Mejor me hubiera quedado callado. Y luego decía el Señor, qué difícil es cumplir tu palabra, qué difícil es hacer tu obra. Es bien duro esto, Señor, que me estás diciendo. Y me contesta, ¿por qué? Porque se lo dije, ¿quién podrá cumplir todo esto, Padre? ¿Y si también te quieres decir tú, Pedro? ¿Es fácil el camino del Señor, hermanos? Pues en nuestras propias fuerzas, ¿no? De acuerdo a nuestros caminos, ¿no? Hace rato leíamos una parte de la palabra que decía, al entendido la sabiduría le es fácil. Y todo esto, ¿por qué? Porque el cuerpo se fracciona y el cuerpo se va. Algunos abandonan el cuerpo y se van buscando la iglesia perfecta o buscando la complacencia en otra iglesia. Porque a veces no buscamos la iglesia perfecta, simplemente pues, estar conformes, o sea, estar confortables, así bien, sin ningún compromiso, cumpliendo los días domingos, el día de discipulado y se acabó, y no más. Y entonces me decía, yo no me duelo de los que se van, pues ya tienen su recompensa. Cuando se van es cuando abandonan, ya sea su ministerio o al cuerpo de Cristo donde el Señor los llamó. Se pueden ir a otra iglesia, pero si no crecieron en donde el Señor los llamó, donde el Señor los plantó, tampoco van a crecer en otro lado. Y eso es una consecuencia de aquel que abandona el ministerio o la iglesia donde el Señor lo plantó. Lejos de Dios no podemos hacer nada. Entonces, hermanos, el consejo que menos podemos dar es de, pues vete a otro lado, congrégate en otro lado. Porque estamos nosotros hablando palabra que no es de Dios. Al contrario, persevera. Mira, hermano, aclara tus cosas. Mejor es que eso quede atrás, que lo lleves cargando siempre. Porque lejos de Dios no lo vas a poder hacer. Dios se agrada en la obediencia. Amén. Y así me continuaba diciendo muchas cosas del Señor. Y luego me decía, me voy a brincar varias. En la clase de líderes comenté que el Señor decía, un día nuestros libros estarán abiertos delante de Él y ahí se encontrará escrito con fecha, hora y lugar donde se nos dio palabra de exhortación y la desechamos. Y ante eso no habrá defensa. El Señor nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras y nuestros oídos han estado sordos a nuestra comodidad. Sí, al rato, hoy no. O como el amigo aquel de mi pastor que le dijo, no, sí, ya la semana que entra, ahora sí ya voy. Y se murió ese fin de semana. Entonces, está escrito en nuestro libro personal cada cuando se nos ha exhortado y no hemos cumplido con nuestras funciones o con nuestros compromisos. Y me llevaba al Proverbio 22. ¿Pueden abrir su Biblia, hermanos? Proverbios 22,
versículos del 17 al 21. Alguien con voz de trompeta que lo lea fuertemente. Si es posible, mejor en la versión Reina Valera. 22, versículos 17 al 21. Te las he hecho saber hoy a ti, así dice el Señor, para que tu confianza sea en Jehová, que abramos nuestros oídos y estemos atentos a sus palabras. Por eso nos los ha hecho saber a nosotros. Amén. Fíjense, nos ha hablado 3 veces, dice, te la he dicho saber 3 veces, a fin de que vuelvas a llevar palabra de verdad a los que te enviaron. ¿Quién te envió, hermano? Ahí dice, ahí habla en plural, para que, a fin de que vuelvas a llevar palabra de verdad a los que te enviaron. ¿Quién te envió? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno. Amén. Heme aquí, envíame a mí. Hace rato lo hablaba el pastor, lo cantaba. Y muchos decimos, sí señora, heme aquí, envíame a mí. Pero después de hacer ese voto, reflexionamos. Efectivamente nosotros no hacemos pactos con Dios, porque nuestros pactos son totalmente corrompibles, pero los de Dios son incorrompibles. Él no los rompe, los rompemos nosotros. Nosotros hacemos votos con el Señor y nuestros votos, ya que los hicimos, los reflexionamos. ¿De quién damos testimonio, hermanos? ¿De nosotros o de Cristo? ¿Estamos seguros que lo estamos dando? El Padre quiere que demos el testimonio de Cristo. Para eso fuimos nosotros creados, para ser discípulos, testificando de Cristo, siendo verdaderos discípulos de Cristo. Por eso es que el cuerpo de Cristo tiene que estar bien unido, como el pastor nos ha estado insistiendo. Tan es así que tenemos un convivio de fin de mes de Hechos 2, donde la iglesia primitiva estaba completamente unida. Nos ha hablado mucho de cómo estábamos, cómo se comportaba, dónde se reunía la iglesia, qué hacían, cómo perseveraban los unos por los otros. Entonces, eso es lo que el Señor anhela, que estemos viviendo. O sea, el libro de los Hechos no es casualidad que lo estemos estudiando, porque es lo que nos toca seguir viviendo a nosotros, es la continuidad de nuestro ministerio, del ministerio de Cristo. Amén. Él todo lo cumplió hasta donde el Padre le dijo, pero nos dejó la tarea a nosotros. Y el que no entiende que nosotros somos los que tenemos que continuar la escritura del libro de los Hechos, pues entonces está sentado aquí en vano. Solamente está calentando la silla o está engordando su cerebro, mas no está haciendo nada. Somos líderes, somos nosotros quienes vamos de ejemplo delante de otros. Luego nos imitan hasta nuestra mala manera de orar, porque no somos sabios para orar como el Señor nos lo ha dicho. De eso mismo estamos nosotros formando discípulos, cuando los discípulos que tienen que formarse son de Cristo, no nuestros. Pero si nosotros formamos o hemos sido formados o estamos siendo formados como discípulos de Cristo, lógico es que la consecuencia va a ser que formemos discípulos de Cristo. Pero si nosotros no estamos siendo esos discípulos de excelencia, ¿cómo son nuestros discípulos? ¿Cómo van a ser nuestros discípulos? Luego hasta nos dormimos cuando nos está dando la palabra. El pastor nos tiene que levantar y decir, a ver, levántense.
vamos a hacer un ejercicio, vamos a despertarnos. Ese es el cuerpo de Cristo bien concertado por medio de las coyunturas hermosas. A la Trinidad. Si esta es palabra mía, pido que no me lo tome en cuenta. Pero si es palabra del Señor, dice su palabra, palabra digna de tomar en cuenta. Entonces, hermanos, todo esto es una reflexión. ¿Seguimos siendo el viejo hombre o una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Buscamos al Padre en lo secreto? ¿Realmente tenemos esa comunión? ¿O nos esperamos hasta llegar aquí a la congregación para orar por nuestras necesidades familiares y personales? Porque el Señor nos ha dado 2 lugares para orar. Bueno, en todo tiempo, dice su palabra. Pero para estar en comunión con Él, nos dice que vayamos al lugar secreto, y que entremos y que cerremos la puerta. Y en lo secreto, el Padre que todo lo ve, nos lo recompensará en público. Pero también nos dice que de acuerdo a Hechos, que nos congreguemos y que oremos los unos por los otros en el caminar de la iglesia. Entonces, si tú no tienes tu devocional en casa, si tú no tienes tu oración en lo secreto, ¿cómo pues podemos nosotros escuchar la voz de Dios y la guianza del Espíritu Santo para hacer ese cuerpo en unidad perfecta que el Señor quiere? ¿Podemos tener desavenencias los unos con los otros? Pues sí, es que está también que eso es necesario que ocurra para ver quiénes son los que serán aprobados. Pero eso no quiere decir división, eso no quiere decir tampoco que estemos envidiando a unos o a otros porque a unos ya les dieron, a otros no, y a mí me tocaba, etcétera, etcétera. Aquí no venimos por eso, hermanos. Aquí el Espíritu Santo es el que nos levanta, utilizando nuestros dones naturales para que también podamos utilizar los dones espirituales que Él quiere. Entonces, toda esta reflexión, hermanos, se las hago saber para cada uno de nosotros, conforme a la palabra escrita en el Salmo 32:8, cada uno le digamos al Señor: hazme entender, enséñame el camino, fija en mí tus ojos. Gloria a Dios por ese amén. Y pues, no sé qué estés pensando, no sé qué haya en tu cerebro o en tu corazón, pero lo que sí sé, y de eso estoy seguro, que lo que estás pensando, el Señor lo conoce. Las intenciones las sabe perfectamente de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Entonces, somos un libro abierto delante del Señor. Un libro abierto no esconde nada, todo lo muestra. Cada uno en su corazón y en su mente, pongámonos a cuentas con el Señor. Damos de perdón porque no hemos cumplido en esa unidad perfecta, en nuestros compromisos, en nuestros votos, en nuestro anhelo de verdad de ser obispos, de ese obispado, en nuestro aposento,
pidámosle perdón al Señor. Aquí pidámosle perdón al Señor, porque ninguno de nosotros ha cumplido a cabalidad lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra es digna de ser atendida. Gracias por mostrar al cuerpo de Cristo cómo es que tú lo quieres y cómo es que tú lo ves. Tanto amor tienes para nosotros que tú nos ves perfectos, sentados en los lugares celestiales. Más conscientes estamos de que nos falta recorrer un gran camino. El mundo vive sus propias consecuencias de estar lejos de ti. Pero tú que nos amas tanto, nos has traído a este lugar para que juntos y unánimes te glorifiquemos, te exaltemos. Tú has dicho que nos harás entender y que nos enseñarás el camino que debemos de andar. Sobre nosotros has fijado tus ojos. Perdónanos, Padre, por nuestra fluctuancia. Pero el día de hoy, en el nombre de Jesucristo, queremos romper con todo aquello que nos impide ser como tu palabra dice que somos, para dejar de ser ese viejo hombre y ser unas verdaderas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, Padre. Revela a nuestra mente y a nuestro corazón todo aquello a lo que hemos sido ciegos y sordos, todo aquello en lo cual nos hemos comportado como mancos o como cojos, dejando de ver, de oír, de hablar, de hacer y de ir a donde tú quieres que vayamos. Pues confianza tenemos que tener para contigo, pues tú siempre vas delante de nosotros y nunca nos abandonarás ni nos desampararás. Tú estás con nosotros hasta el fin del tiempo. Tú lo has dicho y seguro es que será así, porque tú no cambias, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y aunque en todo estemos atribulados, mas no estamos angustiados. Aunque estemos en apuros, mas no estaremos desesperados. Estamos siendo perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Tú anhelas nuestra obediencia, Padre. Eso es lo que a ti te agrada. Aumenta nuestra fe. Queremos ser fieles como tú eres fiel. Sí, Padre. Ayúdanos, esfuérzanos, levanta nuestra cabeza, llénanos de tu gracia, ayúdanos a hablar de nuevo de tu palabra, no solo hablarla, sino vivirla, habiéndola entendido para también saberla enseñar. Padre, así como tú eres uno con Cristo y Cristo contigo, ayúdanos a ser uno entre nosotros. Pero Padre, ayúdanos a romper
en el interior de nosotros esas luchas intestinas que no nos permiten ser uno con uno mismo, para poder entonces ser uno con mis hermanos y uno contigo, en esa unidad perfecta. Sí, Padre, unifícanos. Ayúdanos a interpretar claramente tu palabra, porque estamos viviendo estos hechos de los últimos tiempos. La maldad se ha multiplicado, pero la gracia está sobreabundando. No queremos caminar en nuestras propias fuerzas, ni en nuestros propios caminos, porque nuestra guerra no es con carne ni con sangre, sino con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre, cada día a perseverar con ese espíritu de amor, poder y dominio propio, pues no es nuestra obra, sino tu obra. Ayúdanos, Padre, a permanecer en tu presencia, a caminar contigo. Ayúdanos a labrar esa tierra que nos has dado, a poseerla en donde quiera que nos has dado o nos has dicho que vayamos. Sí, Padre, aquí estamos todos. Derrama de tu Santo Espíritu y del poder de tu Santo Espíritu en nosotros. Porque escrito está que recibiríamos poder cuando viniere sobre nosotros el Espíritu Santo, para hacerte testigos en todo Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin del mundo. Que no haya la conexión de vivir tu palabra, de mostrar el poder en tu palabra para hacer esos testigos que tú dices que debemos ser. Llénanos, Padre, de tu Santo Espíritu. Fortalécenos y guíanos en el Espíritu. Porque aunque somos débiles, entonces seremos fuertes. Padre, si alguna área de nuestra vida no te ha sido entregada, y por eso el enemigo viene a engañarnos, a confundirnos, en este momento te la entregamos a ti. Sí, Padre. Que la plenitud nuestra te pertenezca. Que no haya ni un rincón, por más pequeño que sea, donde tú no reines en cada uno de nosotros. Rechazamos y le decimos al enemigo en el nombre de Jesucristo que no tiene suerte ni parte en nuestra vida. Pues somos tus hijos, somos miembros de tu ejército, somos hechura tuya en Cristo Jesús, para glorificarte, para exaltarte, para adorarte, para bendecirte, para hacer y saber tu buena voluntad agradable y perfecta. Sí, Padre, ese sacrificio vivo, santo, agradable a ti.
Aquí estamos, Padre. Llénanos. Llénanos. Llénanos de tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Ayer recibí una palabra y hablaba de un punto, una palabra específica que era reconciliación. Ahorita el Señor, utilizando la vida de nuestro hermano Mario, nos llevó a reconciliarnos con el Señor. Pero dentro de la palabra hablaba también de la unidad. Acércate con un hermano. Reconcíliate con él. A lo mejor dices, no he hecho nada. Pero a lo mejor no le has hecho nada al hermano, ni el hermano te ha hecho nada. Pero el problema es que no te has sentido tu parte del cuerpo. Entonces ve con un hermano y reconcíliate con el cuerpo. Esta es la iglesia donde Dios te trajo. Este es el lugar donde Dios te trajo para que crecieras. Ve con un hermano y reconcíliate. Repito, a lo mejor ese hermano no te hizo nada, ni tú le has hecho nada, pero no te has sentido parte no te has sentido parte de que esta, siervos de Cristo, es tu iglesia. Entonces vas a ir en acto de fe con una persona, porque no puedes ir con todas, pero ve con una y diles, esta es mi iglesia, y aquí estoy para servirte, aquí estoy para apoyarte, quiero ser parte del cuerpo, quiero ser parte de donde Dios me trajo. Señor, en este momento, con este abrazo, con esta bendición, con este beso, Señor, también, así como nos hemos puesto a cuentas contigo, nos queremos poner a cuentas con el cuerpo, Señor. Somos un mismo cuerpo, Señor. Tú hablabas, Señor, y has estado hablando en el libro de los Hechos de la unidad, porque no podemos estar solos. Tú no has llamado, Señor, a gente solitaria. Has llamado a gente dentro de un cuerpo, para crecer dentro de un cuerpo, porque una persona que esté sola no puede crecer. Tu palabra dice muy claro, todo reino dividido no prevalecerá. Y hoy, Señor, con esta oración, con mi hermano, con mi hermana, Señor, queremos reconciliarnos en el cuerpo, Señor. Para que el mundo crea que tú nos enviaste. Así como el Padre y tú son uno, así yo me hago uno a mi hermano. Somos el mismo cuerpo. Cada quien tiene una función. Cada quien tiene un llamado diferente. Cada quien es una parte del cuerpo diferente. Pero trabajando en unidad. Trabajando sobre una sola cabeza que eres tú, Señor. Y así, Padre, como te pedimos a ti y nos reconciliamos contigo y reconocemos que las cosas no las hemos hecho en obediencia contigo, así también en el cuerpo, Señor. Uno solo en el cuerpo, Señor. No hay menores, somos iguales, tenemos a Cristo, fuimos comprados con la misma sangre. Cada quien tiene una función diferente, unos cumpliendo como pastores, otros como diáconos, otros en artes, otros en multimedia, otros como diáconos. Pero todos somos un mismo cuerpo, Señor. Y así, Señor, así queremos actuar, Señor. En un mismo cuerpo, Señor. Gracias, Señor. Uno solo de ti, Señor. Y así mismo, Señor, nos despedimos en paz, en gozo. Por lo que tú el día de hoy, Señor, reconciliaste, por lo que hoy tu palabra, Señor,
una palabra de doble filo, Señor, cortándonos, pero también restaurándonos. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, te damos gracias. Y esto que hoy hiciste con nosotros, queremos, Señor, llevar a los demás. Hoy lo hiciste, Señor, con aquellos que queremos dar el paso, que queremos enseñar, que queremos discipular, como tu palabra hablaba el sábado, lo que hemos oído y lo que hemos visto. Eso mismo daremos a los demás. En la semana, en nuestros grupos discipulares, con nuestros hermanos, Señor, haciéndonos uno en ti, Padre, para que el mundo crea que tú nos enviaste. Gracias, papito. Amén, Señor, amén. Amén. Amén, Padre. Amén. 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 Gloria a Dios, no se les olvide las ofrendas y no les olvide el líder del grupo 3, ¿quién es? Grupo del líder, grupo perdón, otra vez. Líder del grupo número 3, ¿quién es? Ok, entonces hermano, les toca el domingo y miércoles el apoyo de la limpieza, ¿ok? No, para que le digan a todos los que, no nada más la hermana Mari, todos los que están ahí. Y grupo 4, el líder del grupo 4, ok, les toca la limpieza, el apoyo miércoles y domingo, ok. Ahí pónganse de acuerdo, el miércoles ¿a qué hora es? 4:30, ¿verdad? A 5:30, perdón, 5:30. Entonces, hermanos, Dios nos bendiga mucho, los amamos y nos vemos el miércoles. Bendiciones.